Ya la gente empieza a entrar. Hola, muy buenas tardes a los colegas que nos están acompañando. Les agradecemos su puntualidad. Daremos inicio en 3 minutos. Muchísimas gracias. Muy amables por acompañarnos. Muchas gracias. Tendrá algo. ¿Qué clase de bienvenida? Ya. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su puntualidad. Daremos inicio en 2 minutos. Muchas gracias por su puntualidad. En 2 minutos daremos inicio. Muchas gracias. Aunque ya se está viendo. No avanza. Ya, ¿qué pasaba? Ok. Ah, bien. Le da un clic aquí. Aquí, mejor. Ok. Ok. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en nuestra sesión habitual académica del Hospital Vivian Pelas. En 1 minuto estamos dando inicio. Muchas gracias por acompañarnos. 1 minuto. Así como salgo ahí. Ok. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan desde la facilidad que la tecnología nos brinda, ¿verdad? En esta ocasión queremos para nuestra actividad docente abordar un tópico que obviamente involucra diferentes especialidades, ¿verdad? El cirujano plástico, el médico internista, en algunos casos el endocrinólogo, diabetólogo, cuando pueden ser complicaciones asociadas a diabetes, por supuesto el médico ortopedista como piedra angular en el abordaje de este tipo de patologías, infectología en el manejo agudo y crónico de la osteomielitis. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado al doctor Wigberto López Abarca para abordar este tópico tan interesante que requiere un abordaje obviamente multidisciplinario. En esta ocasión veremos la posición y la visión del ortopedista. El doctor Wigberto López, un ortopedista muy conocido en nuestro país, es
miembro del Hospital Vivian Pelas, del equipo de ortopedia. Sin mayor preámbulo, doctor Wilberto López, ya saben, cualquier pregunta pueden utilizar el icono del chat o escribirla a través de la herramienta disponible o al final levantar la mano para su pregunta y o comentario. Doctor Wilberto López, le agradezco el aceptar la exposición y adelante, por favor, doctor López. Bueno, buenas tardes. Para comenzar, agradezco al doctor Bacon por invitarme a presentar esta charla, que como decía él anteriormente, es un tema muy importante por lo complejo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento de esta patología. Si bien es cierto, epidemiológicamente no corresponde a un problema de alta incidencia a nivel de la población mundial, sí hay grupos en donde sí se puede afectar los pacientes en gran medida. Por ejemplo, los grupos poblacionales que padecen de diabetes, en donde los pacientes que presentan úlceras en los pies pueden tener hasta del 30 al 40% de riesgo de padecer de osteomielitis. También en la actualidad hay muchos tratamientos quirúrgicos invasivos en donde se utilizan implantes, y esto hace que el riesgo de padecer de osteomielitis se aumente en la población sana incluso. Sabemos que uno de los gérmenes más comunes que pueden presentar esta patología es el Staphylococcus aureus, por lo tanto siempre hay que tomar en cuenta la incidencia de esta bacteria en este tipo de infecciones. También tomar en cuenta que la osteomielitis, como es un problema complejo, está asociado, digamos, a presentarse en centros en donde no se tenga, digamos, las condiciones adecuadas y en donde la infección pueda ser más frecuente que en otros sitios. Hablando específicamente de los cambios que se producen en la osteomielitis a nivel local en el hueso, pues esto está producida, como decía inicialmente, se puede dar por bacterias, micobacterias u hongos. El problema de no tener un tratamiento efectivo de esta patología nos puede llevar a efectos devastadores y a un pronóstico sombrío. Por lo tanto, se considera como un problema de salud público debido a la elevada morbilidad que pueda presentarse y potencial incapacidad permanente del paciente que lo padece. Existen factores de riesgo que se pudieran asociar al desarrollo o a la presencia de la osteomielitis, y estos pueden ser factores sistémicos, que aquí tenemos una lista en donde la disminución de la inmunidad y la respuesta del paciente puede conllevar a que se presente este problema. Localmente también cualquier alteración en la irrigación, cualquier trauma en donde se produzca alteración en la anatomía, en la circulación local del miembro afectado, puede conllevar a predisponer a un proceso infeccioso. También cuando se utiliza implantes puede ser otra fuente de que se puedan adherir las bacterias a ese tipo de materiales y producirse la osteomielitis. Con respecto a la fisiología, puede ser causada por diversos agentes infecciosos. Estos pueden ingresar y diseminarse por diferentes mecanismos. Por lo tanto, la caracterización de la infección puede tener diferentes facetas. También tenemos que considerar que la infección puede tratarse en una etapa aguda o crónica, y las manifestaciones clínicas o la evidencia que se presente va a ser diferente según el tipo de problema que estemos tratando en el tiempo. Los efectos que se producen en el hueso cuando se inicia un proceso infeccioso en donde, digamos, se sigue el curso natural de la infección, puede comenzar con una necrosis a nivel óseo, pero esto va a ir aumentando y se va a ir destruyendo el tejido, lo que va a hacer que se produzca posteriormente un absceso, incluso fistulizarse hasta hacia la piel. Esa es la evolución natural de un proceso infeccioso como este. Por lo tanto, la osteomielitis, cuando no se diagnostica y ni se trata, pues la evolución natural va a ser una destrucción ósea que va a conllevar después a salir del hueso, producirse un absceso y llegar incluso a fistulizarse hasta la piel. Como decíamos anteriormente, el germen más común es el estafilococo, que también la flora puede variar dependiendo de las características propias del paciente o de las enfermedades que tenga de previo. Con respecto a la clasificación, pues la
osteomielitis se clasifica desde diversos puntos de vista. Puede ser clasificada según el agente causal, puede ser también clasificada según la vía de entrada del proceso infeccioso. La vía hemática generalmente se asocia más a pacientes pediátricos o pacientes inmunodeprimidos. Generalmente se puede dar la osteomielitis hematógena a nivel de columna, un buen ejemplo. Puede ser por vecindad, por un proceso infeccioso cerca del hueso, o por vía directa, que el trauma, por ejemplo, es uno de los problemas o los riesgos mayores cuando hay una fractura expuesta, y eso puede ser en cualquier persona, en cualquier nivel del grupo poblacional, incluso pacientes que no tienen ningún tipo de problemas previos. También en cirugías que se realizan no solo por traumas, sino por problemas degenerativos, por ejemplo, los pacientes que se les ponen prótesis son también susceptibles de que en algún momento pudieran presentar un proceso infeccioso que conllevara a la osteomielitis. Otro tipo de clasificación es según el tiempo de evolución, y podemos clasificar la osteomielitis en aguda, subaguda o crónica. Aquí es importante tomar en cuenta el tiempo. Los pacientes que van a tener más posibilidades de ser tratados de manera eficiente serán los pacientes que estén en la etapa aguda. La etapa aguda se considera aquellos que tienen menos de 2 semanas de evolución. En esta etapa sí puede hacerse un tratamiento más efectivo que cuando los pacientes pasan a la etapa crónica, en donde ya las complicaciones se presentaron y generalmente la osteomielitis se ha desarrollado más en el hueso e incluso en los tejidos blandos. Por lo tanto, la etapa aguda, digamos que es la etapa en donde se pudiera tener un tratamiento y un resultado más favorable. Entonces se divide en etapa aguda, menos de 2 semanas, subaguda de 2 a 3 semanas y crónica más de 3 meses. También se puede clasificar según la localización anatómica del hueso afectado. Eso es una clasificación meramente anatómica. Y nosotros, para tener una clasificación que sea un poco más incluyente, pues buscamos clasificaciones que hagan combinación de variables para tener un mejor aspecto de evaluación del paciente. Por lo tanto, hablamos de la clasificación de Sirny-Mader, que correlaciona la localización de la lesión en el hueso con la condición del paciente. Esto es útil para el tratamiento y el pronóstico del paciente. Esta clasificación se basa en 4 factores clave: la condición del huésped, el deterioro funcional causado por la enfermedad, el sitio afectado y el grado de necrosis ósea. Aquí podemos ver en esta lámina cómo se divide, cuando hablamos del tipo anatómico, en 4 etapas. La etapa 1 es la osteomielitis medular, o sea que está limitada a la cavidad medular. No se ha ido hacia los tejidos blandos ni se ha difundido a través del hueso. Esta etapa 1 se relaciona con el inicio del proceso infeccioso. La etapa 2 es una osteomielitis que viene de afuera hacia adentro, que es superficial, no ha afectado al hueso en la parte interna, y también está asociado a implantes o a cualquier lesión que se produzca desde afuera, pero que inicialmente solo estar a nivel de la corteza del hueso. La etapa 3 es considerada aquella que es la osteomielitis localizada, que involucra al hueso cortical y al hueso medular. Entonces aquí sí hay una relación ya entre la parte interna y externa del hueso. Y la etapa 4, que es la etapa más compleja, esta es la 3, la etapa 4, que es la más compleja, es donde ya hay una osteomielitis difusa, se ha afectado la cortical, la médula, y se ha difundido a través de todo el hueso. Este es el tipo anatómico dentro de la clasificación de Sirny-Mader. El estado fisiológico, que lo correlaciona, nos va a dividir a los pacientes en 3 tipos. El tipo A, que es el anfitrión normal, o sea, un paciente que no tiene ningún tipo de antecedente patológico. El anfitrión B, en donde puede tener problemas sistémicos, problemas locales o la combinación de problemas locales y sistémicos. Y el anfitrión C, que es el paciente que tiene una condición médica tan desfavorable que el tratamiento quirúrgico solo empeoraría la condición del paciente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, lo más importante en este sentido es la detección temprana del problema, de la infección. Dado que un retraso del diagnóstico de solo 4 días es un factor de riesgo para secuelas a largo plazo.
y pasar a la osteomielitis crónica o a pasar a complicaciones generadas por una osteomielitis aguda severa. Cada una de las manifestaciones clínicas se presenta en mayor o menor medida dependiendo de si estamos valorándolo en la etapa aguda o en la etapa crónica. Con respecto a la osteomielitis aguda, tenemos que, como decíamos inicialmente, el cuadro clínico en la osteomielitis aguda, cuando es hematógena, tiene ciertas características que son la presentación gradual progresiva, síntomas generales como fiebre y escalofrío, dolor local, aumento de temperatura, eritema, inflamación de los tejidos blandos. Cuando la vía hematógena afecta tejidos profundos o huesos como la cadera, por ejemplo, muchos de los síntomas que se ven en lesiones superficiales no se van a lograr valorar, así que siempre se toma en cuenta el sitio anatómico donde se está produciendo el problema, aunque sea un problema infeccioso agudo. En la osteomielitis aguda secundaria a heridas, ya sean traumáticas o quirúrgicas, siempre tenemos que correlacionar el antecedente que el paciente ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico o sufrió una lesión traumática, por ejemplo, la fractura expuesta o abierta, y eso pues lo correlacionamos con la presentación clínica. El paciente va a tener fiebre, tumefacción, eritema, dolor y limitación de los movimientos en el miembro afectado. Pero aquí lo estamos viendo como una causa que está claramente establecida, que puede ser un trauma o una cirugía previa. Entonces, siempre asociar el antecedente de lo que origina el problema con el proceso infeccioso que estamos valorando. Con respecto a la osteomielitis crónica, es diferente a la osteomielitis aguda. Aquí es importante el antecedente de qué presentaba antes el paciente, cómo fue a evolucionar a una osteomielitis crónica. Si estamos hablando de un trauma, de una herida antigua, una fractura abierta, tenemos que investigar si en el periodo inicial el paciente estuvo relacionado con una infección aguda que tal vez fue tratada y el proceso infeccioso se atenuó y posteriormente volvió a desarrollarse, o incluso en casos en donde la osteomielitis aguda nunca se dio y pasó a una etapa crónica. Entonces es importante saber cómo fue el origen de este problema para establecer más fácil o más claramente el diagnóstico. Ya cuando hablamos de una osteomielitis crónica, no suele cursar con fiebre ni con signos locales evidentes. Puede haber o no presencia de fístula cutánea que cuando se utilizan implantes pues es bastante frecuente. El dolor local es de intensidad variable dependiendo de cuánto se ha afectado el hueso o el área infectada. El edema local también no es muchas veces relacionado con eritema ni con aumento de temperatura. Y cuando hay fracturas de previo, pues la estabilidad ósea depende de la condición del hueso en que se encuentre en el momento de evaluarlo. Además del aspecto clínico, también tenemos que correlacionar otros elementos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como son los exámenes de laboratorio. Si bien es cierto, las pruebas de laboratorio no son directamente diagnósticas, pero sí correlacionamos la clínica con esta, podemos llegar a orientar el diagnóstico. La proteína C reactiva es un instrumento que nos ayuda mucho, porque en la osteomielitis aguda se va a elevar en los primeros días y vamos a estar viendo un cuadro clínico que claramente manifiesto con una elevación de la proteína C reactiva. También nos sirve después para el seguimiento cuando instalamos el tratamiento para valorar cómo va moviéndose la PCR, si va aumentando o va disminuyendo. Igual la velocidad de sedimentación globular en los casos agudos se eleva lentamente, pero progresivamente va aumentando, y si tenemos una osteomielitis pues vamos a tener la elevación de la velocidad de sedimentación globular. Estas dos pruebas, cuando la osteomielitis es crónica, la osteomielitis crónica ya va a tener valores diferentes. La proteína C reactiva se va a elevar, pero sutilmente. Y la PCR, la velocidad de sedimentación también. La biometría hemática, pues en osteomielitis aguda sí se eleva. En osteomielitis crónica generalmente los valores pueden ser incluso normales. Con respecto a
el apoyo del laboratorio, pues cuando hablamos de cultivo, esa es una parte fundamental en el diagnóstico, porque para dirigir el tratamiento, más que todo de antibiótico-terapia, tenemos que tener idealmente identificado el germen y tener un antibiograma para dirigir el tratamiento médico. Recordemos que estos pacientes generalmente van a ser tratados por dos vías, la quirúrgica y la médica, hablando de antibiótico-terapia y procedimientos de control de foco infeccioso. Con respecto a los cultivos, bueno, tenemos ahora la ayuda de la biología molecular, que son pruebas rápidas en donde en las primeras horas que tratamos al paciente podemos tener ya la identificación por lo menos del tipo de germen. Tenemos dos opciones, el FilmArray y el GeneXpert. Si bien es cierto, son pruebas caras, nos pueden ayudar a definir de entrada qué tipo de bacteria o germen estamos, ante cuál estamos. Después de eso ya el cultivo de tejido óseo realmente va a ser la parte, la piedra angular para el diagnóstico y para poder así definir ya de manera más dirigida la antibiótico-terapia. Con respecto a otro apoyo dentro de nuestro diagnóstico, además de la clínica y el laboratorio, tenemos las imágenes. Todo paciente que presumimos que padece o está presentándose un proceso infeccioso a nivel óseo, una osteomielitis, tenemos que hacer una radiografía. La radiografía es un examen indispensable. Si bien es cierto, en los primeros días puede ser negativa, muchas veces cuando valoramos al paciente, el paciente no nos define bien cuándo comenzó su proceso. Pudiera decir que él empezó hace 2 o 3 días el proceso infeccioso y puede ser, y más en los diabéticos, que tiene más tiempo, y cuando tomamos radiografía ya vemos lesiones óseas, que nos ayuda a determinar que el proceso no es tan agudo. Entonces, si bien es cierto, en las etapas iniciales, si hacemos la radiografía, no aparece ninguna evidencia radiológica, esto no va a descartar al proceso infeccioso. Pero siempre debemos de hacer la radiografía como parte del abordaje inicial en este tipo de procesos infecciosos. Se dice que después de que se logra o se va a destruir un 60% del hueso trabecular, es donde comienzan a valorarse las imágenes por este medio, por radiografía, y eso se puede dar hasta 2 o 3 semanas. Aquí tenemos un ejemplo de una osteomielitis de la falange distal de un dedo, en donde ya hay una destrucción completa. Esto ya corresponde a un estadio crónico. Aquí tenemos otro tipo de lesión en falange que es localizada, diferente a esta que es difusa, que afecta todo el hueso. Aquí tenemos una lesión en solamente una parte. Entonces las radiografías sí nos ayudan a tener una idea de cómo está el proceso infeccioso a nivel óseo. Tenemos otro apoyo diagnóstico, sería el ultrasonido, que es barato, es accesible en la mayor parte de los centros de atención médica y nos ayuda cuando tenemos ya una lesión que sale del hueso, en donde puede haber un absceso o inflamación de los tejidos blandos. Con el ultrasonido podemos ya definir este tipo de alteraciones. También nos ayuda a hacer pruebas diagnósticas y tomar muestras por aspiración para colectar muestras para hacer cultivo. Tenemos otros estudios que nos pueden ayudar cuando hay dudas. O sea, en osteomielitis tenemos que ir poco a poco viendo cuáles son los elementos de apoyo diagnóstico. Si necesitamos hacer estudios más complejos, más caros, tenemos la resonancia magnética, que tiene una alta especificidad, hasta mayor del 81%, y la cual puede aumentar incluso cuando se hace supresión de grasa, cuando lo hacemos contrastada. En osteomielitis aguda nos ayuda porque el edema óseo se da en los primeros días de evolución, antes que se pudiera ver tanto en tomografía como en radiografía. Entonces, cuando tenemos duda o queremos ver la extensión de la lesión o confirmar la lesión, la resonancia nos ayuda a detectar tempranamente el proceso infeccioso intraóseo. También nos ayuda a evaluar los tejidos blandos, porque tenemos en algunos casos zonas en donde no se logra ver bien las imágenes, y con resonancia podemos tridimensionalmente ver la afectación ósea y los tejidos blandos. Aunque siempre hay un pero. En resonancia no todo proceso inflamatorio es infección.
Por eso es importante siempre el antecedente clínico de cómo el paciente presentó el problema en la zona que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí tenemos una rodilla en donde se ve un edema óseo. Si este paciente no tiene ningún antecedente de dolor, de aumento de temperatura local, fiebre, y tiene un antecedente solo de una lesión traumática, pues lo estamos relacionando el edema óseo a un trauma. Pero también pudiéramos pensar en otro tipo de patologías que producen los cambios en el hueso, como son los tumores. Entonces, todo depende de la evaluación clínica y también del apoyo de los exámenes de laboratorio si estamos pensando ya en un proceso infeccioso y no en un proceso traumático. La tomografía, si bien es cierto, tiene menos sensibilidad que la resonancia, sí nos ayuda a ver la destrucción ósea y su extensión. Muchas veces para el tratamiento quirúrgico nos interesa saber dónde está la lesión y cuánto abarca. Si bien es cierto, no tiene un rol decisivo en las primeras etapas agudas de la osteomielitis, sí nos sirve en osteomielitis crónica o en osteomielitis subaguda. Además, en algunos casos a los pacientes no se les puede hacer resonancia magnética por diferentes razones y la tomografía con medio contraste nos ayuda mucho a definir la condición del hueso. Existen otros estudios como la gammagrafía, que es un estudio más limitado en el acceso a ella, y también un estudio caro que lo vamos a considerar cuando tengamos dudas en el diagnóstico y en la localización de la lesión. Esta es una prueba que tiene una alta sensibilidad y que nos podría ayudar en ciertos casos. También cuando uno considera que pueden haber múltiples focos, no nos ayuda, digamos, a definir la extensión a tejido blando porque su resolución es básicamente intraósea. Y una exploración negativa en este estudio, pues en un 90% nos puede excluir a la osteomielitis. Igualmente que con la resonancia tenemos otras patologías en que pudieran captar el proceso intraóseo, que es, por ejemplo, los tumores óseos. Actualmente se están utilizando otros métodos más avanzados que realmente tendríamos que sopesar si realmente tienen algún beneficio con relación al costo. Porque primero en nuestro medio no tenemos PET scan, que en algunos centros están utilizando el PET scan con fusión de imágenes con tomografía para identificar procesos infecciosos. Generalmente lo están haciendo a nivel de columna, pero ya son exámenes sofisticados que en nuestro medio, pues primero que no tenemos y segundo que tampoco estamos claros si realmente el costo-beneficio sería como un argumento para buscar este tipo de equipo. Incluso actualmente también se está haciendo el scan con resonancia magnética en procesos infecciosos, solventando el problema que tiene la tomografía en identificar bien los tejidos blandos. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia con PET para ver la distribución del proceso infeccioso alrededor del hueso, que cuando se hace el PET con tomografía no se logra identificar bien, pero esto es una tecnología que realmente todavía no vemos su uso práctico. La pongo de referencia porque en algunos centros se está empezando a implementar el PET scan con resonancia y tomografía para osteomielitis. Ya terminando con la parte del aspecto del diagnóstico, siempre tenemos que iniciar con el examen clínico. Del examen clínico se va a desprender la necesidad de hacer exámenes de laboratorio y de valorar qué tipo de técnica de imágenes vamos a indicar dependiendo de lo que estamos buscando. Otro aspecto importante es diferenciar la osteomielitis de otras patologías que pudieran simularla. Uno de las patologías más comunes en donde uno piensa que es una osteomielitis y al final no lo es el Charcot. Estos pacientes, bueno, tienen antecedentes generalmente de ser diabéticos, se presentan con un edema en el pie, con aumento de temperatura, calor, con una imagen radiológica como la que vemos aquí, con destrucción ósea amplia. Y entonces estos pacientes, si no estamos considerando todas las posibilidades, podríamos pensar
que se trata de una osteomielitis y darle antibiótico al paciente, tratarlo como que fuera un proceso infeccioso. Desgraciadamente sí pasa y pasa muy frecuente. Por lo tanto, siempre hay que valorar la parte clínica, los exámenes de laboratorio y las imágenes, pero no valorarlo individualmente porque si no vamos a tener confusión en el diagnóstico. Entonces, con respecto al tratamiento, primero tenemos que ubicarnos en qué momento del diagnóstico, en qué momento de la patología estamos. Si se trata de un proceso que está iniciando, o sea, una osteomielitis aguda, que es, como decía anteriormente, sería el momento ideal dentro del problema que tiene el paciente porque es donde puede responder con mayor efectividad el tratamiento. Pero siempre tenemos que definir en qué momento del diagnóstico estamos. Ya habiendo clasificado al paciente si es una infección aguda, subaguda o crónica, pasamos al diagnóstico preciso para poder planificar según las particularidades del paciente. Esto, desgraciadamente, como veíamos en la clasificación, que correlacionamos la parte anatómica con la parte del huésped, algunos pacientes tienen algunas comorbilidades que pueden afectar o que hay que tomar en cuenta al momento del tratamiento. También tenemos que considerar el equipo de trabajo. Muchos de estos pacientes van a requerir, como decía el doctor Bacon, atención de varias especialidades para poder tratar al paciente integralmente. También hay que considerar los recursos que contamos, con los que contamos para poder hacer frente a esta patología que muchas veces es muy compleja. Y tener claras las metas. La meta número 1 de tratar a un paciente con una osteomielitis es el control de la infección. Esto es lo primordial. A veces pensamos más en la función del paciente que en el control de la infección. Y si no controlamos la infección, no vamos a poder tener ninguna opción para mejorar la función del paciente. Volviendo a la clasificación de Sidney-Meyer, que decíamos que nos ayuda a la evaluación y al tratamiento del paciente, pues en la etapa 1 y 2, que son las etapas que decíamos inicialmente que solo afecta a la médula o solo afecta superficialmente a la cortical, están generalmente asociadas a ser tratadas solo con antibiótico-terapia y no con cirugía. Esa es de manera ideal. Desgraciadamente, la mayor parte de los pacientes que valoramos ya han pasado a la etapa 3 y 4. Pero si logramos llegar a identificar al paciente en la etapa temprana, pues existe la posibilidad de manejar solo médicamente al paciente. Ya las etapas 3 y 4, ya cuando la infección ya afecta a la parte interna, externa del hueso o se ha difundido, pues estos pacientes ya requieren tratamiento siempre combinado, antibiótico-terapia y tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico, pues tiene que entrarse con un desbridamiento agresivo, terapia antimicrobiana y después considerar la reconstrucción ortopédica o plástica cuando se necesite, dependiendo del grado de afectación del hueso. El tratamiento agresivo va a ser en la etapa aguda de hacerse lo más, o sea, tratar de llegar a controlar el proceso infeccioso. Y en la etapa crónica ya son medidas de contención o de tratar de resolver de la mejor manera las complicaciones. Cuando hablamos de la etapa 1 y 2, estamos hablando del manejo médico, pues generalmente lo que se hace es una antibiótico-terapia por vía parenteral, 4 a 6 semanas, usando catéter central. Inicialmente se comienza con una terapia empírica porque no se ha identificado el germen y después se puede seguir con una terapia ya dirigida según antibiograma. Aquí en esta etapa, ya, aunque no sea una etapa invasiva, siempre se busca cómo obtener el resultado de un cultivo y en estos casos, aunque solo haya una afectación de la médula, pues se trata de buscar una muestra del tejido óseo para identificar la bacteria y así hacer un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos terapia empírica los 4 a 6 semanas, después tenemos que seguir una etapa siguiente que sería con una etapa oral supresiva y no tenemos el germen, pues muchas veces va a ser muy difícil que tengamos un resultado adecuado. Entonces, después de las 4 a 6 semanas que hemos tratado al paciente con tratamiento parenteral, se pasa a la terapia antibiótica supresiva, que
Aquí viene otro problema, puede variar de 6 a 9 meses dependiendo de los resultados del seguimiento, porque estos pacientes hay que darle un seguimiento con las pruebas inflamatorias y también con imágenes. No es, digamos, que ya está en una etapa 1 y 2 y ahí se quedó. Algunos de estos pacientes pueden pasar a etapa siguiente a un contratamiento, por lo cual es necesario hacer reevaluaciones periódicas para valorar cómo va el tratamiento con respecto al control de la infección. Si el paciente ya está en etapa 3 o 4 o pasó de etapa 1 a 3 y 4, pues ya el manejo tiene que ser combinado. Aquí me refiero a manejo quirúrgico, pero siempre tiene que ir de la mano de la antibiótico-terapia. Ninguno de los dos tratamientos en las etapas complicadas ya va a ser suficiente. Pero hablando específicamente del manejo quirúrgico, los principios quirúrgicos que incluyen son desbridamiento extenso de todo el tejido infectado. Todo tejido no viable tiene que ser eliminado. Retiro del material de dispositivos contaminados. También, si tenemos un material que está en el lugar de la infección, si no lo quitamos, pues generalmente, o sea, siempre no vamos a tener buenos resultados. Manejo del espacio muerto. En estos pacientes vamos a hacer desbridamiento, vamos a hacer resección ósea y tenemos que manejar el espacio muerto para control del proceso infeccioso local. Tiene que haber una adecuada cobertura de tejidos blandos y esto a veces requiere 2 tiempos. No siempre se puede hacer una cobertura directa. Un drenaje adecuado. Estos pacientes cuando se hacen desbridamientos amplios siempre hay que hacer un drenaje porque quedan sangrando. Y hematomas dentro de un proceso infeccioso que ha sido tratado quirúrgicamente, pues no es una buena idea. Si hay fracturas, hay que estabilizar las fracturas porque si queremos que empiece a haber tejido de generación nueva, si hay revascularización, si no tenemos una fractura estabilizada, pues ese periodo de regeneración tisular no se va a dar bien. Y siempre considerar que el paciente que tiene este proceso infeccioso tenga una buena perfusión de los tejidos, debido a que una mala perfusión no nos va a ayudar con el control de la infección. El cumplimiento de estos principios incide directamente en los resultados. Aquí lo importante en esta etapa es el control del foco infeccioso. Ya habiendo controlado el foco infeccioso, pues podemos pensar en la cobertura. Puede ser temporal con apósitos biológicos, con sistemas de presión negativa. Esto es para mientras uno está pasando de la etapa de un sitio infectado a un sitio limpio. Se puede utilizar cemento de hueso con antibióticos, ya sea como espaciador cuando hay defectos de hueso en donde se perdió una parte del hueso, o relleno de hueso como en este caso que vemos acá, que hay una parte de la cortical que se ha perdido, pero que se puede rellenar de tejido óseo porque la arquitectura ósea todavía se conserva parcialmente. Se puede hacer cobertura directa cuando es posible o hacer una cobertura temporal, como en estos casos que este paciente va a requerir un colgado vascularizado, pero al inicio no se puede hacer porque se tiene que hacer control de foco y posteriormente llegar a cubrir el defecto. Y posteriormente ya considerar la cirugía definitiva de reconstrucción en un segundo tiempo cuando tengamos ya una condición local en donde no haya un riesgo alto de infección o de reinfección. Se pueden utilizar en la cirugía definitiva injertos óseos vascularizados, no, el vascularizado se defiende mejor, por supuesto. Fijación definitiva con implante una vez que ya se ha logrado controlar el foco infeccioso local. Hay otros métodos como la transportación ósea que se usa para cuando hay grandes defectos óseos. Todos estos son métodos para ya considerar una reconstrucción del área lesionada. Ahora hay unas condiciones que favorecen a la infección ósea. Y estas condiciones son que haya habido tejido dañado o cuerpo extraño de previo que permita a las bacterias adherirse para sobrevivir. Y aquí viene el concepto del biofilm, que se pueda adherir a superficies no vascularizadas o a superficies inertes como son los implantes. Y existe un diverso tipo de bacterias o gérmenes que pueden producir biofilm y pueden mantener el proceso infeccioso libre del efecto de los antibióticos. También puede ser por una respuesta celular
y humoral del huésped que esté alterada. Entonces, cuando tenemos biofilm, recordemos que este va a ser un problema para el control del proceso infeccioso. Con respecto a algunos implantes que se utilizan tantos para disminuir la posibilidad de osteomielitis o para tratarla, pues aquí vamos a hablar algo respecto a eso. Tenemos implantes actualmente que están empezando a desarrollarse que son para disminuir el riesgo de contaminación. Esto no estoy hablando de tratar osteomielitis, sino disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico, como son implantes recubiertos con plata. Este tipo de implantes no se ha masificado por los costos, pero sí se empiezan a utilizar. No tenemos ahorita resultados como para evaluar su incidencia en la disminución de la osteomielitis, pero es una buena estrategia como para disminuir la incidencia. Tenemos otro tipo de implantes que sí se utilizan ya cuando hay un proceso infeccioso, como son los implantes recubiertos con antibióticos. Hay implantes recubiertos con diferentes tipos de antibióticos. En nuestro medio tenemos unos implantes que son recubiertos con gentamicina y pueden servir para estabilizar el hueso cuando se ha afectado por una infección en donde se ha resecado hueso y ha quedado una zona inestable. También hay otro tipo de materiales que podemos usar. Estos son materiales nuevos, biodegradables, inorgánicos, que sustituyen al injerto óseo. Cuando tenemos un defecto óseo que lo vamos a rellenar con cemento óseo, esto lo utilizamos con antibióticos. Esto hasta la fecha, eso es lo que hemos hecho para relleno. Y después de eso tenemos que quitar ese segmento que hemos rellenado con cemento óseo, con antibióticos. Después tenemos un segundo tiempo quitarlo y poner injerto de hueso. Porque la estrategia cuando tenemos un proceso infeccioso en donde ha habido pérdida de tejido óseo parcial, para control del foco, rellenamos el defecto, utilizamos cemento de hueso con antibióticos y eso nos ayuda a controlar el proceso infeccioso local y darle un contenido a la parte donde ha quedado vacío el hueso. Entonces, en la actualidad se está empezando a utilizar materiales biodegradables inorgánicos que sustituyen al injerto óseo, son osteoconductores, favorecen la osteogénesis, son biodegradables, o sea que no tienen que llegar a un segundo tiempo y se utilizan como relleno de defectos óseos pensando en que ese mismo material va a favorecer la cicatrización ósea y no vamos a requerir un segundo tiempo como cuando usamos el cemento óseo. Y se ha demostrado que este tipo de biomateriales tienen la ventaja sobre el cemento óseo que no someten al antibiótico a la reacción térmica que produce una degradación misma del antibiótico. Por lo tanto, esta posibilidad en un futuro puede llegar a ayudarnos mucho cuando queremos rellenar un defecto óseo en un solo tiempo y lograr la cicatrización del hueso. Con respecto al pronóstico de la osteomielitis en general, pues depende en parte de las comorbilidades del paciente, del agente patógeno, del tiempo de evolución que tiene el proceso infeccioso. Como decía inicialmente, la osteomielitis aguda en sus primeros días es más fácil de tratarse que cuando ya hay complicaciones o ya hay un proceso infeccioso instaurado incluso en los tejidos blandos. Entonces, también el pronóstico depende de la efectividad del tratamiento. Cuando hacemos tratamientos limitados o no bien orientados, lo que vamos a obtener es prolongar el proceso infeccioso en el tiempo, conllevando más morbilidad. Entonces, existe mayor recurrencia en pacientes diabéticos y con enfermedades vasculares periféricas debido a la mala irrigación de la zona afectada, y la irrigación es indispensable para una cicatrización de los tejidos. Voy a dar algunos ejemplos del manejo de la osteomielitis en nuestro medio. Aquí tenemos un paciente de 60 años diabético que fue revascularizado anteriormente. Presentó una úlcera en el talón con una exposición parcial del calcáneo. Este paciente, con este proceso inflamatorio y con la toma parcial de una exposición parcial del hueso, elevó sus marcadores en la PCR a 110 y la BCG a 70.
Se tomó una radiografía donde no se observaba una destrucción del hueso. Se hizo una resonancia para valorar qué tanta afectación ósea había, donde en la resonancia solo vimos edema óseo. Este es un caso en donde estábamos decidiendo si hacer un tratamiento radical, local radical, o darle antibiótico-terapia intravenosa y valorar el tratamiento dependiendo de la condición ósea y local del afectado. En primer lugar, la irrigación local está bien, porque el paciente que, y más si es diabético, si no tiene una buena perfusión, ahí no va a cicatrizar nada, y aunque haya un proceso infeccioso localizado sin destrucción ósea, la evolución natural va a ser que se va a destruir el hueso y va a terminar mal. Entonces, en este caso lo clasificamos como una lesión medular, que aunque había venido de afuera adentro, no había una destrucción ósea. Se le hizo una mamografía para ver la extensión y estaba solamente el calcáneo. Se hizo una terapia, se le tomó una muestra de tejido óseo, se identificó la bacteria y posteriormente se trató, como decía, con cura local y con antibiótico-terapia parenteral, 6 semanas con antibióticos parenteral, y este paciente aún está en evolución, ya lleva más de un mes de tratamiento oral con terapia supresiva oral. O sea, aquí ya se controló, aquí no hablamos de cura, de controlar el proceso infeccioso agudo. Desgraciadamente, en los pacientes con infecciones y más a este nivel, pues no podemos hablar de cura. Estamos hablando de contención y de control del proceso infeccioso. Para pronóstico, pues es muy temprano valorar si este paciente no va a recaer en una reactivación de la infección, pero por el momento el manejo ha sido sin considerar el tratamiento radical en este momento. Otro ejemplo tenemos aquí de una paciente que tuvo un trauma directo en el cúbito, sufrió una fractura del tercio medio. Una paciente de 23 años sin ningún antecedente patológico previo. Se le colocó una placa con tornillo, se infectó, por lo que a los 2 meses retiraron la placa y después de eso le pusieron cemento óseo con un clavo intramedular, utilizando el cemento como un espaciador, pero dejando dentro del hueso un clavo. Como decíamos anteriormente, cuando vamos a hacer un control de foco infeccioso, lo ideal es quitar el tejido óseo infectado, quitar el material de osteosíntesis, porque es un medio de cultivo de adherencia a las bacterias, pero dejar un clavo ya en el tratamiento posterior a tratar de controlar el foco, pues va en contra de los principios de dejar al paciente en la mejor condición, porque este paciente lo que tuvo después fue una reinfección, se mantuvo la infección, y esto es porque había un material metálico dentro del hueso, y aunque se ha utilizado el cemento óseo con antibióticos, se ha debridado, se ha quitado el tejido desvitalizado, utilizar un clavo no es una buena estrategia para control de foco infeccioso. Así pasó la paciente de 18 meses con dolor, con incapacidad funcional, con una PCR no tan elevada y una DC elevada, pero porque ya pasó una etapa crónica. En este caso lo que hicimos fue quitar el espaciador, quitar el clavo, dejar un espaciador temporalmente, porque sí es importante mantener la longitud del hueso afectado, pero tratar de dejar solo material que no esté relacionado con una reinfección temprana. Dejamos el cemento separando el espacio donde no había hueso, y lo ideal en estos casos es que a los 2 o 3 meses, en cuanto uno tenga ya evidencia por examen de laboratorio y clínico que se ha controlado la infección, pasar a la siguiente etapa. Estos espaciadores no hay que darlos tanto tiempo. Si uno logra el control, bueno, esta paciente estuvo con antibiótico-terapia parenteral y después con terapia supresiva. Estuvo 4 meses mientras se controlaba y se lograba contener el proceso infeccioso que ya había tenido. Y después de eso se pasó a realizar una fijación definitiva con una placa que fijara la mayor extensión del hueso para darle estabilidad. Se hizo injerto de cresta ilíaca para que se rellenara el defecto, y la paciente después ya
consolidó su fractura. Pero esto es un proceso de primero hacer un control del foco y después ya pasar a la siguiente etapa para ya hacer una osteosíntesis biológica. Otro caso en donde una paciente tenía una fractura del tercio distal de la tibia, una paciente de 38 años que tuvo una fractura expuesta, estuvo 7 días con tracción esquelética, después le pusieron una placa con tornillos y la paciente hizo una fístula a los 2 meses de evolución. La fístula la mantuvo por 1 año y al año decidieron retirar la placa y hacer un desbridamiento local. La paciente, como no perdió tanta estructura ósea, la dejaron así, solamente con el desbridamiento y retiro de la placa, quedó con un defecto de hueso, pero la paciente presentaba celulitis cada 2 o 3 años y en el 2014, después de tener varios episodios de infección local en la pierna, le hicieron una tomografía y la diagnosticaron como una necrosis ósea, por lo cual volvieron a meterla en desbridamiento y le rellenaron con cemento óseo con antibiótico y le dejaron un alambre. Igual que el caso anterior, la paciente siguió con dolor, siguió con procesos infecciosos cutáneos a repetición y en el 2017 se volvió a valorar. Aquí está en la cirugía que se hizo en 2017, aquí se observa el cemento y estos son los alambres. Se retiró el material de osteosíntesis, se rellenó el defecto con cemento óseo con antibiótico, pero ahora ya sin ningún elemento metálico dentro del hueso. En este paciente lo que correspondería después de esto es abrir, quitar el cemento y poner injerto óseo. Por diferentes razones no se hizo. La paciente tiene 6 años de evolución, ha evolucionado bien, pero dentro de la norma del protocolo lo que se debe hacer es, después de la primera etapa de relleno de hueso con cemento y que se controla el proceso infeccioso, es la cura biológica con injerto óseo. Este otro caso es un paciente de 45 años de edad que tiene un antecedente de una fractura distal de tibia, se le puso un clavo intramedular, se infectó, tuvo un proceso infeccioso del sitio quirúrgico, se le retiró el clavo a los 3 meses. Aquí es más compleja la situación porque no solo tiene el defecto óseo, sino tiene un defecto de cubierta cutánea. Entonces, estos casos son más complicados porque tenemos que tratar tanto el hueso como la cubierta. Esta es la radiografía, el defecto prácticamente el 50% del cilindro del hueso. Aquí en tomografía se logra ver la huella donde estaba la zona del defecto óseo. Entonces a este paciente se le hizo un legrado óseo, se rellenó con cemento óseo con antibiótico. En este caso, como queríamos hacer un colgajo para el cierre, ese colgajo se hace mejor en condiciones en donde no haya o haya disminución del riesgo de infección. Por lo tanto, se trató con el cemento con antibiótico más un sistema cerrado que es el BAC. Y utilizamos el BAC Veraflow, que es con instilación, para que en el menor tiempo posible tuviéramos un ambiente limpio y se pudiera pasar a la siguiente etapa. Este paciente iba a requerir 3 etapas. Control de foco y después de eso hacer un colgado, pero tiene que ser un colgado vascularizado para cubrir el defecto y en una tercera etapa quitar el cemento óseo y poner injerto ya óseo para tener una cura biológica. En este caso se hizo así, se hizo primeramente la limpieza, el cemento óseo, después se puso el sistema de BAC de doble vía y posteriormente a eso se hizo el colgado. Este colgado se logró cubrir todo el defecto, un colgado pediculado o vascularizado. Se dejó este sistema que se llama Predena para controlar el colgado, que no tuviera edema y que se pudiera tener un buen resultado. Y después de que ya se integrara el colgado, se pasaría a la etapa de quitar el cemento de hueso y poner injerto de hueso. Desgraciadamente este caso no lo terminamos porque se fue a otro centro hospitalario, pero
son casos en donde se requiere tener una planificación, primero control de foco infeccioso, cubierta cutánea y después ya hacer el tratamiento definitivo. Básicamente, esta era una revisión de la osteomielitis, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como tratamiento y las opciones que tenemos, por lo menos en nuestro medio. Muchas gracias. Excelente, doctor López. Muchísimas gracias. Ya tenemos diferentes preguntas aquí en el chat. De manera inicial, colegas felicitan por su ponencia. Muchas gracias, doctor López. Voy a la primera pregunta, el doctor Pais. ¿Qué tan sensible y específica es la biopsia de tejido óseo para el diagnóstico de osteomielitis? ¿Está sujeto su rendimiento al operador? ¿Qué experiencia ha tenido usted, doctor, con la biopsia? Bueno, la biopsia ósea muchas veces es evidente el sitio donde está la infección. Desgraciadamente, estos pacientes, muchos de estos pacientes son polimedicados, tienen varios ciclos de antibióticos y en varios casos hemos tenido resultados negativos por el manejo de antibiótico-terapia de diferentes antibióticos, porque en la osteomielitis crónica los pacientes han pasado por diversos esquemas y eso a veces nos ha traído ese problema. Pero definitivamente la biopsia de hueso es efectiva. Es difícil no lograr tomar una muestra del sitio. Hay lugares como columna o lugares más difíciles, pero generalmente en los huesos superficiales no es un problema. El problema es más bien el resultado del cultivo por el uso de exposición de antibióticos por tiempo prolongado. Doctor, en ese sentido, muchas veces los procesos de biopsia de hueso requieren una serie de factores, la decalcificación y demás. Usted inicia el tratamiento independientemente de no tener el resultado de esta biopsia de manera inicial, ¿verdad? Ante la sospecha clínica y radiológica. Generalmente tenemos pacientes que ya tienen un proceso infeccioso activo, visible, en donde se tiene que iniciar con la terapia empírica, siempre relacionándolo tanto con los gérmenes más comunes como con las comorbilidades que el paciente tiene. Como vimos anteriormente, hay pacientes que tienen cierto tipo de enfermedades en donde uno espera que tenga cierto tipo de bacterias. Generalmente comenzamos con antibióticos para la flora más común, que es el estafilococo. Ahí tenemos al apoyo del infectólogo, pero básicamente siempre se comienza con una terapia empírica intravenosa que después se redirige con el resultado del cultivo del antibiograma. Ok. Otra pregunta es, doctor José López, hola doctor, ¿cuáles son los factores que podría presentar un diabético para desarrollar osteomielitis? ¿Solo por ser diabético debería desarrollar? Pues obviamente creo que no, pero ¿qué consideración tendría, doctor López, en cuanto a los pacientes diabéticos? ¿Qué elementos recomendaría usted a los médicos internistas, generales, diabetólogos, cuando tienen un paciente diabético con lesiones que lo podría predisponer a osteomielitis? Ok. Hay varios factores. La deformidad del pie que se va generando con el tiempo y esa deformidad conlleva úlceras. Y las úlceras conllevan a exposición indirecta o directa del hueso. Otro aspecto importante es la irrigación. Los pacientes diabéticos con el tiempo van teniendo problemas oclusivos que pueden ser desde parciales hasta totales. Y cuando tenemos una mala perfusión tisular con una úlcera, es la combinación perfecta para que se produzca una osteomielitis. Ok, perfecto. El doctor González, felicitaciones por su ponencia. De acuerdo a lo que usted presentó, el tiempo total de la antibioticoterapia desde la terapia inicial a la terapia de supresión más o menos oscila entre 7 a 10 meses. Ok, aquí tenemos una situación que no hay una norma escrita. Sí tenemos como norma que la antibioticoterapia parenteral es de 4 a 6 semanas mínimo, porque son las concentraciones de antibióticos que tienen que estar en sangre para el control más efectivo del proceso infeccioso. Recordemos que a nivel óseo la perfusión es menor, aunque tengamos antibiótico intravenoso, entonces se da en el tiempo.
La terapia oral depende primero de que si la bacteria es, o sea, hay antibióticos sensibles para esa bacteria. A veces tenemos problemas que no hay opciones orales. Y el tiempo de evolución depende de la respuesta del hospedero. O sea, si el paciente va evolucionando bien, se negativizan las pruebas como la PCR, la BCG, pues el tiempo se puede acortar. No existe garantía que no se reactive la infección, pero sí es importante relacionar la evolución clínica y por control de laboratorio para definir el tiempo de la terapia oral supresiva. Ahora, hay condiciones especiales en donde se retiene un implante, por ejemplo, en prótesis, y que la terapia se tiene que prolongar lo más que se pueda porque ya de por sí hay un elemento que puede reactivar la infección. Pero en términos generales sería según el seguimiento y según la circunstancia en que vaya evolucionando el paciente. Ok, en esa misma línea, doctor, el doctor Alberto Páez, gracias, doctor López, su ponencia de lujo. La pregunta iba muy similar a la previa en cuanto al tiempo de supresión, pero tal vez el doctor agrega, ¿qué consideración tiene usted respecto al valor de trimetropin sulfa como terapia de supresión? ¿Qué experiencia ha tenido usted? El trimetoprim realmente lo utilizamos mucho como terapia supresiva y dentro de los antibióticos orales que presenté en la ponencia es uno de los que utilizamos. También se puede utilizar la rifampicina, pero desgraciadamente en nuestros medios no hay y se habla de la rifampicina asociada a otros antibióticos. El trimetoprim realmente nos ayuda mucho, es un buen antibiótico y que se puede dar a largo plazo. Ok, alguien anónimo. ¿Variarían los valores de proteína C reactiva y de BSG para el diagnóstico de osteomelitis en el pie diabético? Pues serían los convencionales, ¿no? Pero ¿usted tomaría algún punto de corte diferente, doctor, en ese grupo de pacientes, los diabéticos? No, ahí sería más que todo si es un estadio agudo o un estadio crónico. Okay. Generalmente el diabético todo es agudo. Ok. ¿Cuál sería, Eugenio González, cuál sería la utilidad del cemento óseo o perlas con colistina en prevención y tratamiento de osteomelitis para bacterias gram negativas? Felicidades por su ponencia, buenas noches. Ok, el problema de la colistina, realmente como estos antibióticos son sometidos a calor, a una reacción térmica, los medicamentos, los antibióticos que han pasado la prueba de que se mantienen en concentraciones terapéuticas, en la concentración térmica son la vancomicina, la tobramicina, la gentamicina y la cefalosporina en parte, pero no hay experiencia con la colistina. Yo no tengo ningún conocimiento que tenga posibilidades de tener algún efecto utilizándolo ya como perla. Pero sí la termolabilidad se presenta en muchos antibióticos, por lo tanto no es cualquier antibiótico que podemos utilizar ahí. Okay. ¿Ha tenido alguna experiencia, doctor, con calpoprectina sinovial como marcador diagnóstico en infecciones periprotésicas y osteomelitis asociados a prótesis? No, no. Okay. Rina García, excelente presentación, felicidades del doctor. Okay. Eugenio González, con esto está de moda. ¿El valor consideraría usted interleucina 6 u 8 para diferenciar enfermedades degenerativas de la columna versus una osteomelitis? ¿Tiene alguna experiencia con interleucinas como biomarcadores, doctor? No tengo experiencia. Ok. Doctor Arauz, buenas noches. En el contexto de pacientes diabéticos mal controlados que concomitan con estos procesos, ¿es imperativo el uso de antibióticos por encima de la búsqueda de un mejor control? ¿O se puede hacer de forma simultánea sin temer a una disminución de eficacia del tratamiento antibiótico? ¿Cómo es la pregunta? Eh, creo que es parte del principio de la infección, ¿no? Uno puede tener una buena elección de un antibiótico, pero si no haces el control adecuado del foco, pues tus respuestas van a ser tal vez las no adecuadas. Es decir, el doctor dice, en diabéticos mal controlados que tienen este proceso infeccioso, es imperativo el inicio del antibiótico por encima de la búsqueda de un mejor control local. Creo que son dos herramientas que deben ir de la mano, ¿verdad?
podrás tener un buen antibiótico, pero como dijo usted, si no controlas las características del medio local, probablemente no va a ser el abordaje adecuado. Pero, ¿qué comentario tendría usted, doctor? Ok, aquí hay una situación. El paciente diabético con respecto al tratamiento es igual que cualquier otro paciente siempre y cuando tomamos en cuenta la condición del paciente. Si un paciente tiene un problema circulatorio severo, se va a defender mal y ahí no va a depender del antibiótico porque el antibiótico va por la sangre. El problema de los pacientes diabéticos con lesiones en los pies tienen que ser categorizados y para eso ya hay una clasificación de Wi-Fi, que es una clasificación que toma en cuenta la irrigación, la afectación del hueso y la infección. O sea, un paciente que tiene una úlcera, tiene una buena irrigación y no tiene una exposición ósea, pues va a evolucionar bien. Un paciente que tiene una úlcera, que tiene una exposición ósea, que ya hay una osteomielitis y tiene una mala circulación, ningún antibiótico le va a resolver el problema. El antibiótico funciona bien si el paciente tiene una buena irrigación y si el proceso infeccioso local es controlable, porque también, aunque tenga una buena irrigación, si el paciente ya tiene mucho tiempo de evolución y la infección ya afectó todo el pie, como nos ha pasado, estos pacientes ya no van a tener una buena evolución independientemente del antibiótico que utilicemos. En esa línea, doctor López, ¿usted recomienda o usted utiliza para determinar una circulación adecuada en este grupo de pacientes algunas estrategias como ultrasonido Doppler o qué recomendación nos haría usted en esa línea? Todo paciente que tenga diabetes, que tenga deformidad en el pie, hay que hacer un screening con el índice tobillo-brazo. Aquellos que tienen neuropatía diabética, que tienen arteriosclerosis, tienen que hacer su screening porque lo ideal es identificar desde antes que se den los problemas circulatorios severos al paciente en riesgo, porque así podemos empezar a dar tratamiento, no, tal vez no preventivo, sino empezar a tratar de disminuir los riesgos de ese paciente. Entonces, cuando ya tenemos sin un screening de hacer índice de brazo, el paciente sale mal, el paso siguiente es hacer un Doppler arterial. Si en el Doppler arterial tenemos obstrucción arterial, ese paciente tiene que ser valorado. Una obstrucción que puede ser parcial, que puede ser de un 30-40%. Ese paciente ya tiene que ser valorado por un cirujano vascular para considerar revascularización en tiempos de paz. Esto quiere decir que no esperemos que haga una lesión por una mala irrigación y que en ese momento empecemos a considerar exámenes diagnósticos. Entonces, sí sería primero el índice tobillo-brazo, después un Doppler arterial y si tenemos ya alteraciones circulatorias importantes o que ya no sean, digamos, los promedios, considerar la evaluación con el cirujano vascular. Perfecto. Muchas gracias, doctor López. Doctor, usted al inicio comentaba el valor de la radiografía como estudio inicial y de alta importancia. Su siguiente estudio de recomendación, ¿verdad? En la práctica clínica habitual, sería una resonancia versus tomografía. ¿Qué recomendación nos haría? Osteomielitis aguda. Si tenemos la sospecha de una osteomielitis que está en las primeras 2 semanas, la resonancia nos ayuda más que la tomografía porque vemos el edema óseo. Siempre tomando en cuenta que tenemos la presunción de que se está desarrollando una osteomielitis. Porque tampoco es bueno empezar a mandar resonancia a todo el paciente por ver a ver qué sale. Si tenemos ya un aumento de los marcadores de inflamación, si tenemos una úlcera aunque no se ve el hueso y estamos pensando en que pudiera haber una osteomielitis, sí es bueno, pero primero la resonancia. Ahora, si hay una lesión, el hueso está expuesto, la tomografía pues ya nos va a decir qué tan extenso está la lesión ósea. La resonancia nos ayuda más al principio y la tomografía nos ayuda, digamos, ya cuando está evolucionado el cuadro. Perfecto. El doctor César Rolando Sequeira, muy buen tema, muy complejo.
El doctor Luis Alemán Morales, felicidades maestro, muy didáctica su charla. ¿Qué recomienda usted en el manejo de la pan-osteomielitis? Ok, ahí hay que valorar primero si realmente el hueso es rescatable, si tenemos un proceso de destrucción con enfermedad activa, con una reagudización del proceso, y ahí se valora, porque son ya cirugías de salvación. Si tenemos todo el hueso afectado, está produciendo pus y tenemos ya toma de las partes blandas, pues llega una frontera a decidir una amputación o no. Porque nosotros tenemos aquel principio, control de foco antes que función. Si se puede controlar el foco infeccioso, está bien. Si se puede resecar una parte del hueso y con eso ya lograr hacer el control de foco, pues es razonable. Después se puede hacer injertos, transportaciones, etcétera. Pero si tenemos una toma de partes blandas, en donde ya hay ulceración o pérdida de cubierta cutánea, que pasa muchas veces, entonces ya cuando ya se trata de pensar en múltiples procedimientos quirúrgicos o tratar de reconstruir áreas demasiado extensas, es donde ya empieza uno a considerar la amputación como una medida, aunque radical, que sea más efectiva que estar sometiendo al paciente a múltiples tratamientos. Ok, el doctor Harry Vega, le prendemos un saludo, ¿verdad? Dice, saludos desde Bluefields. ¿Qué porcentaje de pacientes según el protocolo de tratamiento definitivo con osteosíntesis e injerto se le podría reactivar un proceso infeccioso en su experiencia? Felicidades, doctor. Ok, desgraciadamente no podemos hablar de cura cuando hablamos de osteomielitis. Podemos hablar de control y podemos hablar de porcentajes razonables para realizar una reconstrucción. Si tenemos controlado el foco infeccioso, si tenemos un paciente que tiene una buena inmunidad, si tenemos las condiciones favorables, se puede volver a plantear una osteosíntesis si se llevaron a cabo los pasos previos para el control del foco infeccioso, que fueron la terapia, antibiótico-terapia por el tiempo indicado, por vía parenteral, haber identificado la bacteria que producía la infección y ya haber pasado a la fase inactiva del proceso infeccioso. Ahí se puede considerar perfectamente la reconstrucción con injerto y con placa. ¿Cuándo aumentan los riesgos? Cuando no tuvimos el germen, cuando tenemos un paciente con muchas comorbilidades, cuando tenemos un ambiente local que no solo fue la osteomielitis, sino que produjo una lesión de partes blandas, que hubo defectos importantes en los tejidos blandos, pues entonces ahí sí aumentan los riesgos de la reinfección. Okay. El doctor Luis Alemán Morales, entiendo, no recomienda el uso de pines en el espaciador de cemento. No. Hace uso entonces de perlas con antibiótico y se la usa, ¿qué material para entrelazarlas? Ok. Se pueden utilizar perfectamente las perlas, pero hay que meterlas y sacarlas. Ese es uno de los problemas de las perlas. Normalmente uno puede, si hay un defecto óseo contenido, como lo vimos en el caso anterior, se puede utilizar el cemento con antibiótico, incluso las perlas, pero las perlas se pueden unir con alambre. El punto es que esas perlas hay que sacarlas pronto. No pueden quedar esas perlas porque hay un alambre. Lo que puede quedar ahí por varios meses es el cemento con antibiótico, aunque después de 2 o 3 meses ya no tiene ningún efecto el cemento porque ya solo queda relleno, ya el antibiótico ya se liberó, pero las perlas se pueden utilizar. Lo que no se puede es dejar esa perla como se deja el cemento en el hueso. Okay. ¿Tiene, doctor, alguna experiencia en la utilización de índice plasmático de aterogénesis en osteomielitis? No, no tengo experiencia. Doctor Sotelo pregunta, ¿por qué utiliza o recomienda la clasificación de Wi-Fi para pie diabético, supongo? Porque toma en cuenta algo que muchas clasificaciones toman en cuenta, la irrigación. Y eso para mí es la piedra angular de la posibilidad de que el pie sane o no. Y
Eso está demostrado. Un paciente que tiene una mala irrigación va a tener un mal resultado. Por ejemplo, la úlcera de talón, cuando está la tibial posterior obstruida, esa úlcera no va a curar nunca. Entonces, en esos casos, ya la óptica del tratamiento local no es valedera porque tenemos que saber de antemano cómo está la condición circulatoria del paciente. Ok, interesante. Fernando Pérez, felicidades, doctor López, excelente ponencia. El doctor César Sequeira, buenas, doctor, en su experiencia. Una pregunta importante. ¿Cuándo dejar de luchar en preservar el miembro en osteomielitis crónica? ¿Qué recomendación daría, doctor? Es lo que decía antes. Miren, si vamos a tener planificado 4 o 5 cirugías más porque tenemos que reconstruir, que hacer injertos grandes y tenemos por ejemplo, en pierna, si tenemos una lesión neurológica, tenemos una pie en estepaje sin función, no tiene sentido lograr reconectar un hueso, por ejemplo, en el fémur o en la tibia, y que tenemos que hacer colgados locales y tenemos una osteomielitis que tenga infección todo el hueso. Si la función no la vamos a rescatar porque el pie ya no tiene función, ya no tiene inervación, ya está anquilosado, entonces uno tiene que ver no solamente localmente el problema, sino integralmente el miembro. Creo que tenemos que considerar la función también con respecto a qué tanto queremos lograr rescatar. Por ejemplo, una amputación debajo de la rodilla con una prótesis, el paciente puede deambular y puede recuperar su actividad física de una manera notable. Sí es cierto que arriba de la rodilla las prótesis no tienen tan buena función porque requieren demasiada demanda del paciente. Pero las prótesis abajo de la rodilla son una buena opción cuando tenemos un pie que ya no tenga función. El doctor Gerardo Pavón, ya lo habíamos comentado, el valor de BSG que indica osteomielitis, ¿Sí? ya estaba comentado ahí en la ponencia. Sí. Eugenio González, ¿qué abordaje, diagnóstico, tratamiento recomienda para osteomielitis fúngica? Ok, bueno, primero hay que identificar qué es fúngica. O sea, primero hay que identificar cuál es el germen que afecta al hueso. Y después orientar el tratamiento para ese tipo de hongo. También hay que ver si son hongos que afectan tejidos blandos. La osteomielitis fúngica realmente a veces es diseminada y a veces tiene un problema de control tanto del hueso como de los tejidos blandos. Depende. Okay. Fernando Pérez, ¿qué consideraciones tiene respecto al uso de Heberprot? Miren, realmente en medicina tenemos que buscar cuál es la causa del problema, si es una úlcera, cuál es la opción más efectiva costo-beneficio para considerar productos que tal vez son más caros y que no son superiores a un parche de hidrocoloide o de alginato o de algún otro. Y aparte de eso, considerar el pie o el miembro de manera integral. Muchas veces necesitamos en los pacientes el auxilio de mejorar la condición de la vascularización. Desgraciadamente en nuestro medio no tenemos de manera normada evaluar la irrigación de los pacientes para mejorar la vascularización y evitarnos o disminuir la incidencia de úlceras o de lesiones en los pies de manera recurrente y tengamos que utilizar diversos tipos de materiales o de métodos. Pero con eso yo siempre estaría relacionando costo-beneficio. Okay. Perfecto. Bueno, ya ahorita no tenemos mayor pregunta. Muchísimas gracias, doctor López. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados. Esta ponencia estará en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Los esperamos en nuestra próxima presentación. Permítanme, tenemos una última pregunta.
¿Algún comentario final, doctor López? Bueno, yo creo que el estar revisando este tema de la osteomielitis es importante porque no es un problema, es un problema complejo que requiere la participación de las diferentes especialidades, tanto para el abordaje diagnóstico como terapéutico, y si es un buen entrenamiento para estar siempre escuchando la opinión de todos los colegas y los aportes, porque se trata al final de unificar criterios para el bien de los pacientes y tener un tratamiento más adecuado en general. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Última pregunta. Doctor Humansor, ¿qué aporta la terapia VAC al manejo de úlceras por el pie diabético? La terapia VAC es una terapia intermedia. Es una terapia para favorecer el ambiente de granulación o de cicatrización, pero generalmente no es una cura definitiva. Se trata como un tratamiento intermedio para después utilizar colgado o hacer injertos, pero no es un tratamiento, digamos, no es una panacea, no es para tratar y curar alguna lesión con ese método únicamente. Es un tratamiento intermedio para controlar las lesiones generalmente extensas. Usamos terapia VAC cuando son lesiones complejas, grandes, en donde la curación con diferentes tipos de parches pues pudiera ser más complicada, porque la terapia VAC es una terapia cerrada que nos ayuda a disminuir los riesgos de contaminación, pero también nos ayuda a que la granulación sea más rápida en áreas extensas. Cuando hay también exposición de hueso, también ayuda a controlar el riesgo de reinfección, pero siempre la consideramos como una terapia intermedia para después pasar ya sea a un injerto o un colgado. Roger García, muchas felicidades, doctor, por su ponencia, tremenda ponencia. Bueno, ya estamos un poco más de 1 hora y media, 1 hora y cuarto, perdón. Muchas gracias, doctor López. Gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que estuvieron participando de manera activa, que escucharon esta ponencia. Como les comentaba, esta estará en nuestro canal de YouTube en los próximos días y los esperamos para nuestras próximas actividades académicas que, como bien comentaba el doctor López, tienen la intención de que a través de la unificación de criterios y la actualización brindemos siempre una mejor práctica médica a nuestros pacientes. Muchas gracias y buenas noches. Doc, nunca se me quitó eso, no mirarlo encima. No, ya. No, esto. No, pero no se miraba. Yo lo miraba. Ah, le estorbaba. Pero yo no, ahí no se miraba. No, ya está. Ya está. Ya lo saqué. No miraba. Ah, caray. Mire, aquí 2 personas, gracias por su participación. Súper, muchísimas gracias. Usted taquillero, tuvimos más de 70 y pico. Imagínese usted solo, sí.